Fiscal de Lima Norte a esta conferencia, análisis del acuerdo plenario 1/2019, prisión preventiva, presupuestos y requisitos. Se encuentran en la mesa de honor, la cual es presidida por el señor presidente encargado de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, Francisco Saavedra Pozo, asimismo el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, el doctor Dante Enel Pimentel Cruzado. También nos acompaña el fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, Dani Fernando Campana Añasco, la fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, Victoria del Rosario Morales Garay, y nuestro expositor e invitado especial, Julio César Espinosa Goyena. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, como primer acto vamos a ceder el uso de la palabra para su intervención de bienvenida a cargo del doctor y el presidente encargado de la Junta de Fiscales Superiores, Francisco Saavedra Pozo. Invitamos a pasar al pleno, por favor. Buenas tardes con todos. Señor presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, doctor Dante Pimentel Cruzado, el señor doctor Julio César Espinosa Goyena, nuestro expositor de la tarde, señores fiscales adjuntos superiores, doctor Dani Fernando Campana y la doctora Victoria Morales. Un saludo especial al doctor Espinosa, que se encuentra también por aquí, como parte del auditorio, jefe de la ODECMA del Distrito Judicial de Lima Norte. Señores fiscales provinciales, adjuntos provinciales, adjuntos superiores, abogados, asistentes, concurrencia en general. Prosiguiendo con este programa de capacitación coordinado y organizado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, en coordinación, valga la redundancia, con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, el día de hoy tenemos un tema importantísimo. Y para tratar este acuerdo plenario número 1/2019, que es de lo más novísimo en cuanto a la prisión preventiva, aprobado por los jueces supremos, para aclarar algunas dudas y explicar sobre los presupuestos procesales que permiten dictar o establecer la prisión preventiva para diferentes procesados. De esto seguro que nuestro ilustre expositor el día de hoy nos va a hablar en extenso, pero quería aprovechar esta circunstancia y la concurrencia de todos ustedes para también ponernos a reflexionar en lo que es ya el ejercicio práctico de nuestro trabajo de todos los días. Hemos podido apreciar, por ejemplo, de que en procesos de lavado de activos, donde que hay a veces en el periodo de las diligencias preliminares plazos que superan los 3 años, sin embargo el fiscal en muchos casos y ya reiterados, el fiscal provincial, cuando solicita o requiere la prisión preventiva, generalmente lo hace pidiendo 36 meses de plazo de prisión preventiva. Uno se pone a pensar y a reflexionar, dice, ¿por qué tanto tiempo? Si ya ha tenido un tiempo suficiente, 3 años, debe haber investigado, debe haber recogido los elementos de convicción necesarios y todo lo que es lo elemental, lo básico para de repente en un breve periodo concluir la investigación preparatoria y acopiando todo el caudal probatorio que le permita sustentar una acusación. Pero transcurre a veces ese plazo y no hay acusación.
y se vencen los plazos, algunos salen ya con libertad por vencimiento del plazo. Eso es en cuanto a los procesos por lavado de activos. Pero aquí en nuestra realidad, porque esos casos son de criminalidad organizada, emblemáticos, que solamente nosotros lo conocemos por información de todos los días que se emite por los diferentes medios de comunicación. Pero aquí en nuestro distrito fiscal estamos viendo que se está estilando pedir o requerir plazos de prisión preventiva de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y esos plazos se vencen bien rápido. ¿Y qué se está haciendo después? Pedir la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, en la prolongación, de repente piden otro plazo similar, se vence porque no termina el proceso y finalmente no hay forma más de prolongar la prisión preventiva y el proceso no se ha terminado, no se ha sancionado todavía esa persona. Yo particularmente, estamos en proceso de liquidación, he tenido algunos casos bastante llamativos, ¿no? Un caso de incautación de 300 kilos de clorhidrato de cocaína, que ya no se ve muy frecuente por acá, antes sí se veían con frecuencia. Recordará el doctor Espinosa que teníamos procesos generalmente de 200 kilos, 300 kilos, 800 kilos, 1 tonelada de droga que se incautaba y se procesaba aquí a los diferentes acusados. Pero ahora ya no, ha pasado criminalidad organizada. Así que aquí tenemos casos chiquitos y por cuestiones del destino ha caído este caso de 300 kilos de clorhidrato de cocaína incautado a una sola persona, al conductor. Entonces, ¿qué le pidieron a esta persona? 9 meses le requirieron 9 meses de prisión preventiva. Se venció. Le ampliaron 7 meses, 16 meses. Se venció el plazo. Llega el caso a la Fiscalía Superior y ya venció el plazo. El señor está pidiendo su libertad. Felizmente que no ha salido porque creo que no ha acreditado un domicilio donde pueda proseguir su condición de procesado con detención domiciliaria porque es ordenado el juez. Entonces hay un riesgo y este es un caso grande que genera a veces alarma social, problemas para la imagen de la institución, porque pueden decir los medios de comunicación cómo es que una persona que se le ha incautado 300 kilos de clorhidrato de cocaína, que detrás debe haber toda una organización criminal, porque no cae del cielo 300 kilos de clorhidrato de cocaína a un camión, a un vehículo, para acoplar toda esa cantidad de droga. Obviamente hay una organización que lo ha hecho, y que esta era una persona simplemente que transportaba, que era parte de la organización. Pero aquí se le procesó solamente como si fuera una persona, y no han investigado más, y lo más grave es que se pide pues un plazo reducido de prisión preventiva, que al final ya no se puede ampliar ni emplear. Y sucede también en casos de delitos de feminicidio, similares plazos, reducidos al principio, se amplía con otro plazo reducido, y estos se van a la calle, y genera un problema para la imagen de la institución y del sistema de justicia. Entonces nosotros mismos en alguna medida contribuimos a ilegitimarlos. Esto le comento como experiencia diaria, que sería bueno que todos los fiscales provinciales, cuando requieran una prisión preventiva, ya tengan los elementos de convicción necesarios, que generalmente los piden cuando hay flagrancia y otras circunstancias procesales, pidan el máximo pues de la prisión preventiva, porque si ya tienen el elemento de convicción, los medios de prueba que apunta que va a ser sancionado, va a ser condenado, ¿por qué no pedir el máximo? De esa manera aseguramos de que no se vence el plazo antes de que sea sancionado. Bien, habría mucho más que comentar sobre nuestro trabajo diario, pero aquí el protagonista es nuestro expositor, el doctor Julio César Espinosa Goyena,
y le damos la cordial bienvenida para que nos traslade sus conocimientos sobre este acuerdo plenario 01-2019. Muchas gracias. Reiterando nuestro saludo institucional al señor presidente de la DECMA de Lima Norte, vamos a dar inicio a la conferencia sin antes presentar y conocer un poco a nuestro expositor. Nuestro invitado es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica y estudios de posgrado en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha participado en la defensa de diferentes casos emblemáticos desde que se inició en la abogacía hasta la actualidad, habiendo generado precedentes jurídicos relevantes en la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Constitucional. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel encargada de la redacción del nuevo Código Procesal Penal y luego secretario técnico de la Comisión de Implementación del mismo. Desde el año 2006 se desempeña como profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica y en la Academia de la Magistratura. Además es profesor en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Particular San Martín de Porres, ponente y expositor en conferencias, seminarios y diplomados respecto a diversos temas del derecho penal y procesal penal. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Julio César Espinosa Follé. Buenas tardes a todos los presentes. Mi agradecimiento primero al Ministerio Público, a los organizadores de este evento, para poder intercambiar, compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre este tema tan, digamos que tan estudiado, tan tratado, tan antiguo y a la vez tan actual, y poder transmitirles alguna información, algún conocimiento, un poco quizás explicar los alcances de esto que se ha denominado el Acuerdo Plenario número 01 del 2019. Y bueno, el objetivo de esta exposición es básicamente intentar resolver algunas cuestiones que todavía quedan digamos que pendientes de explicarse a propósito de este nuevo instrumento, respecto del cual surgen algunas interrogantes previas, ¿no? Mucho de lo que se ha ido conversando en los últimos días o semanas sobre este tema viene en punto a señalar si era o no necesario un acuerdo plenario de esta naturaleza, para qué sirve, si es que ha esclarecido, ha clarificado todo el conocimiento y pautas y criterios que se han venido desarrollando en los últimos años en nuestro país, y bueno, finalmente cómo debe ser aceptado por los operadores de justicia en nuestro país. Eso es un poco el sentido de tratar este tema, y lo que voy a hacer es desarrollarlo a partir de lo siguiente. Primero voy a hacer un pequeño repaso de los antecedentes del acuerdo plenario, y luego voy a resumir el acuerdo plenario en 5 aspectos muy puntuales, que tienen que ver con los elementos de convicción, el segundo aspecto que tiene que ver con el peligro procesal de fuga y obstaculización, luego el referido al plazo, y finalmente algunas cuestiones de procedimiento, todas estas cuestiones que surgen del referido acuerdo plenario. Entonces, sin más, empezar con lo siguiente. Si tuviéramos que hacer un repaso de los antecedentes del acuerdo plenario, tenemos que decir que en efecto la jurisprudencia nacional ha abordado y ha trabajado bastante este tema, diríamos que desde que prácticamente empezó a regir el nuevo Código Procesal Penal. Y cuando hablamos de jurisprudencia voy a tomar como referencia esencialmente
la jurisprudencia de la Corte Suprema. En total tenemos registrados solamente a nivel de la Corte Suprema 16 sentencias de casación que han abordado diferentes tópicos relativos a la prisión preventiva. Y en una suerte de línea de tiempo que va de la jurisprudencia producida entre los años 2007 hasta el presente año, tenemos, por ejemplo, la primera sentencia de casación. Fíjense lo importante que es este tema, que la primera sentencia de casación en la historia de nuestro país, que es la sentencia 01-2007, Guaura, es precisamente generada a propósito de un problema derivado de la aplicación de la prisión preventiva. Y luego sucedieron las sentencias que ustedes las tienen ahí mencionadas. En realidad no me voy a detener en esto, solamente quiero mencionar que hubo una evolución, digamos, evolución y desarrollo en la Corte Suprema, en las dos salas, de diferentes temas referidos al procedimiento, por ejemplo, que se debe seguir para llevar adelante la audiencia con o sin presencia del imputado, pautas referidas a la cesación de la prisión preventiva, pautas referidas a la competencia que tiene el juez de la investigación preparatoria para pronunciarse sobre medidas cautelares de libertad, sea en fase de investigación o sea en fase de juzgamiento, referidas a la audiencia, a la motivación, criterios para definir los peligros y particularmente la dimensión del arraigo. Luego, ya en el año 2016 al 2018, otras sentencias de casación cuyos datos tienen ustedes allí, referidas, por ejemplo, a la inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva, referidas a la audiencia de prisión y la discusión de la tipicidad dentro de la sustentación de los presupuestos de la prisión, referidas, por ejemplo, a la cesación de prisión preventiva, y ya más recientemente, del año 2016 hasta el presente año, las últimas 6 sentencias de la Corte Suprema, todas ellas casatorias, referidas a la variación de comparecencia por prisión preventiva, referidas al primer presupuesto del artículo 268, otra vez referidas a la configuración del peligro de obstrucción y del peligro de fuga, en un caso reciente de este año que fue la sentencia casatoria 1445-2018. Finalmente tenemos el último de los casos, la última sentencia casatoria sobre prisión preventiva, la sentencia 292-2019, referida a problemas que surgen de la incorporación de elementos de convicción generados al interior de un proceso de colaboración eficaz y el modo como deben ser trasladados y luego valorados por el juez al momento de resolver un requerimiento de prisión preventiva. La última de las sentencias que corresponde al conocido caso Oviedo. Entonces, digamos que el desarrollo de toda esta discusión a nivel de la jurisprudencia de nuestro país ha sido, yo diría que constante, frecuente, y entonces nosotros nos preguntaríamos, y lo que el operador jurídico se pregunta usualmente es si es que era necesario o no un nuevo acuerdo plenario que volviera a tratar estas cuestiones. Y la respuesta que, digamos, de plano, por lo menos yo he venido sosteniendo, era que sí era necesario un contexto de nuestro país caracterizado por una fuerte y constante conflictividad derivada de la casuística penal, y un contexto en el que los operadores de justicia, y me refiero en general jueces, fiscales y abogados, estamos constantemente confrontados a diversos temas que han hecho de que, a pesar de que llevamos ya cerca de 13 años de aplicación del Código Procesal Penal del año 2004, y a pesar de que este nuevo modelo de coerción personal
se ideó con la finalidad de seguir instaurando el principio de que la regla es la libertad y la detención o la prisión tendría que ser la excepción. A pesar de ello, pues nos vemos constantemente confrontados por una realidad según la cual la prisión preventiva sigue siendo un problema en general para el derecho procesal penal de nuestro país reciente. Y no me voy a referir únicamente, y no voy a hacer referencia únicamente a casos emblemáticos. No vamos a analizar, y creo que esto es fundamental señalarlo, no utilicemos o no leamos o no estudiemos el nuevo acuerdo plenario solamente pensando en lo que ocurre en el caso, no sé, pues en el caso PPK, lo que ocurre en el caso Odebrecht, en el caso Graña, o lo que debe ocurrir en el caso, no sé, de Luis Castañeda, que son evidentemente casos complejos y emblemáticos por el impacto nacional o internacional que tienen, sino más bien pensar en que toda esa discusión se va a ir generando y repitiendo en casos del día a día que yo me he permitido recordar y que nos, insisto, nos vuelve en la mirada un tema, vamos, que ocurre a diario, ¿no? Por mencionar solamente 4 casos de los que ustedes también seguramente conocerán. Por ejemplo, el tan comentado caso en estos últimos días de una profesora que arrolló a semiescolares en Miraflores, a quien un juez le ordenó 7 meses de prisión preventiva. ¿Por qué no recordar el caso del policía Miranda de Piura, quien en ejercicio de su labor y en una gresca con algunos malhechores cometió un acto que parecería estar lindando con un delito de homicidio, pero que, producto de ello, un juez del Departamento del Norte impuso prisión preventiva. Otro caso, también, digamos, muy revelador de lo que está ocurriendo en nuestro país con relación a este tema, es el caso ocurrido con un menor ya a nivel de justicia tutelar. Todos recordarán, hace unos meses en el colegio Trilce de Lima Sur, un menor mata por accidente a un amigo con un arma de fuego que llevó accidentalmente al colegio, y el juez tutelar no se le ocurrió mejor idea que ordenar en términos tutelares el internamiento preventivo, que es el equivalente a la prisión preventiva de un menor de edad, que sucedió en nuestro país de hoy. O sea, no estamos hablando del modelo inquisitivo de 1940 o de la década de los 80, los 90. Todos estos casos han ocurrido y vienen sucediendo en los últimos meses en nuestro país. Y para terminar, una señorita que comete un acto de agresión reprochable, por cierto, a un oficial de la policía en una comisaría, y 6 meses de prisión preventiva. Este último caso, por cierto, ya en plena, digamos, vigencia del nuevo acuerdo plenario. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿era necesario un acuerdo plenario para poder volver a reflexionar y repensar sobre las grandes directrices que debemos, en general, todos los operadores seguir estudiando y recordando? Pues la realidad, en mi opinión, nos dice que sí era necesario. Era no solamente necesario, sino es fundamental hacer una suerte de constante reflexión y estudio de todas estas cuestiones que definitivamente nos vuelven a poner o a la necesidad de digamos, redefinir esto que Alberto Binder, el ya tan famoso profesor y líder de la reforma procesal penal americana, decía, o sudamericana, decía el ansiado equilibrio entre lo que es la eficiencia por un lado y por otro lado la garantía. Entonces, ese es el Perú de hoy y ese es el contexto en el que los jueces supremos, los jueces de las 2 salas, la transitoria y la permanente, brindan a la comunidad jurídica este nuevo instrumento. Repito, más allá de lo que pueda estar sucediendo en las grandes discusiones a las que nos conducen normalmente o mediáticamente los casos emblemáticos. Entonces,
Sobre el primer tema, con relación a los elementos de convicción, ¿qué cosa ha dicho el acuerdo plenario entre las cosas más importantes? Vamos a ver. El acuerdo plenario ha señalado en el fundamento número 14 que al desarrollar y al analizar el primer presupuesto de la prisión preventiva, que es el referido a la existencia de elementos de convicción graves y fundados acerca de la vinculación del imputado con el hecho atribuido, se requiere la presencia de sospechas vehementes o fuertes. Y eso es una cuestión, digamos, terminológica, pero que yo me animo a comentar, porque ha surgido, y bueno, estamos en una discusión y un debate jurídico, y por cierto surgen estas preguntas, estas interrogantes. ¿Por qué razón? Porque el anterior referente en materia de prisión preventiva, que era la sentencia de casación motivo que todos conocemos, 626-2013, utilizaba otra categoría, hacía referencia a sospecha, digamos, grave, el concepto de sospecha grave, que además fue reproducida en la sentencia plenaria de lavado de activos 01-2017. Entonces, este es un tema tan digamos, retórico, porque es una cuestión terminológica, pero creo que es necesario de precisar. ¿Y por qué? Porque inclusive hasta anecdóticamente yo puedo comentar que en un caso público emblemático que fue en la audiencia de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional del caso Fujimori, que ocurrió creo que hace menos de un mes, que todos creo más o menos hemos visto, en el Tribunal Constitucional, cuyo debate se produjo cuando ya se había emitido el acuerdo plenario, y entonces los, digamos, opinólogos que siempre surgen entre periodistas y abogados comentando, se planteaba la siguiente interrogante, ¿no? Si el Tribunal Constitucional podía o no echar mano del acuerdo plenario para resolver este caso ya a nivel de una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, fíjense, en la audiencia, ustedes pueden ver el video de la misma, que es público, en la audiencia un magistrado del Tribunal Constitucional dijo, señor, pregunta a los abogados que estaban debatiendo el caso, dice, se emitió el nuevo acuerdo plenario y tenemos una duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sospecha grave versus sospecha fuerte? Porque sabemos que el nuevo acuerdo plenario que se acaba de aprobar ha introducido o ha acuñado el término de sospecha fuerte. Y entonces queremos saber cuál es la diferencia. Fíjense, una pregunta que hace un magistrado del Tribunal Constitucional que va a resolver un caso emblemático y que va a definir o va a fijar pautas jurisprudenciales a nivel constitucional sobre un tema, digamos, tan trascendente. Y entonces quedó allí la interrogante, el debate más o menos profundo en ese momento. Lo cierto es que los operadores jurídicos se preguntan constantemente esta cuestión. Y yo diría que estamos ante una cuestión, evidentemente, sobre este punto, una cuestión retórica, es decir, que parte de una explicación terminológica que hace el acuerdo plenario, pero que más allá de la etiqueta que se está acuñando, yo vengo a explicar y a sostener y a opinar que el concepto de sospecha grave o sospecha fuerte son equivalentes. Es decir, hacen referencia a un mismo presupuesto, que quiere decir el primer presupuesto entendido como la existencia de elementos fundados y graves que, como lo que dice la teoría y la doctrina, la verificación del famoso fumus bonis iuris o la apariencia de la comisión del delito, tiene que estar verificado en un grado de alta probabilidad, superior a lo que significa la sospecha simple o superior a la sospecha razonable, inclusive superior a la sospecha, digamos, fundada, que son diversas categorías que hacen referencia a los grados de conocimiento.
repito, sospecha fuerte debe ser entendida como aquel estándar que se ubica en el más alto nivel del conocimiento o de la probabilidad, casi cercano o más próximo a la certeza, pero siempre en el ámbito de la probabilidad. Esto implica que no es necesario complicarnos la vida ni teorizar mucho acerca de esta cuestión terminológica. Lo más importante, creo yo, es entender que estamos, como lo dijo ya la sentencia de casación Moquegua y como lo dijo también en la sentencia plenaria 01/2017, estamos ante un presupuesto que exige que el grado de conocimiento que existe o que se debe requerir para imponer la prisión preventiva como primer presupuesto debe ser inclusive superior al que se exige para formular una acusación. En la medida que se entienda ello, yo creo que mayor disquisición terminológica no debería ser un obstáculo para entender este primer elemento interesante y novedoso desde el punto de vista, digo, terminológico. Luego, el otro tema referido a los elementos de comisión y al primer presupuesto que aborda el acuerdo plenario es el referido al tema de la tipicidad. Y ocurre que el fundamento 27, que tiene carácter vinculante, y ojo, acá hago un pie de página, y espero que todos estemos en sintonía. El acuerdo plenario tiene, digamos, todo un conjunto de directrices, tiene 72 fundamentos. Y ojo que no todos los 72 fundamentos tienen carácter vinculante. El acuerdo plenario es preciso en señalar en la parte final, en la página 42, y dice con claridad cuáles de los 72 fundamentos tienen carácter vinculante. Y eso como anotación. Precisamente el fundamento 27 tiene carácter vinculante y hace referencia a una cuestión que constantemente hemos venido también preguntándonos acerca de si al resolver o al discutir un requerimiento de prisión preventiva se debe o no abordar o discutir el aspecto de la tipicidad. Y entonces el acuerdo plenario nos dice que sí, que se debe incorporar al debate o al sustento del requerimiento o a la resistencia que hace el abogado todas las categorías del injusto penal, y hace referencia inclusive no solo a la tipicidad, sino a la antijuricidad, a la culpabilidad, y de ser el caso y según la concepción que se maneje en un caso particular, el elemento de la punibilidad. Entonces, esto significa que no debe quedar duda que al discutir un requerimiento de prisión preventiva, sí es un elemento indisoluble al momento de discutir el primer presupuesto, la referencia al juicio de tipicidad. Y esto no es una novedad, porque este es un tema que debemos todos recordar, ya se había definido también, no solo, digamos, no estaba mencionado en la sentencia 626 Moquegua, sino que había sido ya definido en otra ejecutoria o sentencia de casación vinculante. Me estoy refiriendo a la sentencia de casación 564-2016 de Loreto, de noviembre del año pasado, 2018, en cuyo fundamento quinto quedó ya bien claro, repito, hace casi un año, la Corte Suprema, la Sala Transitoria de la Corte Suprema, siendo ponente el juez supremo Lecaros Cornejo, quedó definido que sí formaba parte del debate de la prisión de un requerimiento o una audiencia de prisión preventiva el aspecto de la tipicidad. Entonces, esto no nos debe sorprender y más bien tenemos que entender el alcance de esta directriz. Y esto significa que, digamos, para que el operador jurídico tenga claro cuál es el mensaje que reitera, repito, reitera algo que ya se había señalado años atrás, es entender que es inevitable una referencia
razonable al juicio de tipicidad objetivo y subjetivo al momento de sustentar el primer presupuesto. Pero también es fundamental entender que no se puede desnaturalizar un debate o una discusión o la audiencia de prisión preventiva en una discusión, por ejemplo, de lo que significaría una excepción de improcedencia de acción. La referencia al elemento de tipicidad servirá para poder sustentar en el estándar que requiere el 268 el primer presupuesto, pero en modo alguno significa que el juez va a terminar haciendo un juicio de atipicidad en el mismo sentido que lo haría si estuviera discutiendo un medio de defensa técnico. Eso evidentemente no se puede hacer, no se puede transformar una audiencia de prisión preventiva en una audiencia de excepción, pero sí hacer una referencia inevitable y necesaria a este presupuesto. Entiendo, lo ha definido así la Corte Suprema y por eso le ha dado sí a este punto el carácter vinculante. El otro tema tiene que ver con la declaración del colaborador eficaz, que está ubicado también en este primer presupuesto, o sea, el modo como el juez debe incorporar y valorar las declaraciones o la información que surja a propósito de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz. Y sobre esto lo que la Corte Suprema ha dicho, digamos, algo no tan profundo, no tan riguroso, lo que nos está diciendo la Corte Suprema es que debe enfatizarse acerca de la necesidad de realizar un adecuado proceso de corroboración de lo que brinde, de lo que diga un aspirante a colaboración eficaz, si es que el fiscal va a utilizar esa información como elemento de convicción que sustenta el pedido de prisión provisional. Y acá lo que dice literalmente la Corte Suprema en el fundamento 33, por cierto, esta parte no es vinculante, hay que ser claros en esto, pero lo que dice la Corte Suprema es que esta corroboración debe efectuarse preferentemente a partir de datos externos. ¿Y qué significa datos externos que la corroboren? Pues información que preferentemente provenga no del propio proceso de colaboración eficaz. Es decir, lo que diga un aspirante a colaborador eficaz no se puede probar con pruebas, o no se debe corroborar con pruebas que aporte el propio colaborador eficaz, porque todo lo que está alrededor de un proceso en curso especial y reservado y secreto para la defensa, pues siempre está cargado de un manto de sospecha propio de un proceso, digamos, transaccional, en el sentido de ser un negocio que surge, un negocio jurídico, procesal que surge de alguien que tiene un interés en un resultado concreto. Datos externos de corroboración, entonces, deben entenderse como elementos de convicción que el fiscal procure generar, pero ya no dentro del proceso de colaboración eficaz, sino en la carpeta principal, para así poder, de alguna manera, evitar mayores restricciones que puede tener, que de hecho los tiene la defensa del imputado, cuando de pronto recibe un requerimiento de prisión preventiva con información que le ha sido negada o que le ha sido, digamos, prácticamente secreta o desconocida hasta el día en que le llega el requerimiento de prisión postulado por el fiscal. Estos elementos, entonces, o estos aspectos en lo que corresponde a lo que son los elementos de convicción. En lo que respecta al peligro de fuga, podríamos decir algunos temas interesantes. La Corte Suprema hace un llamado muy importante en esto, y dice literalmente en el fundamento 39, y esto sí, de manera vinculante, insistir y reiterar que la prisión preventiva tiene una naturaleza eminentemente instrumental, eminentemente cautelar, procesal, y por lo tanto no puede ser impuesta como un anticipo de pena, y menos aún, lo dice literalmente, para calmar la alarma social. Y esto
nos vuelve la mirada a todos estos casos de los últimos casos a los que me he estado refiriendo. ¿Cuántas prisiones preventivas se discuten y se deciden sobre la base de lo que dicen las encuestas, sobre la base de lo que dice una marcha que sale a la Plaza San Martín, sobre la base de lo que algún medio interesado pone en la agenda mediática, o sobre la base de lo que las redes sociales generan como corriente de opinión, no siempre basados en motivaciones evidentemente jurídicas? Y la necesidad de que operadores, jueces, fiscales y abogados centremos nuestro debate sobre una cuestión tan dramática como es la afectación a la libertad, centremos nuestra discusión en la naturaleza eminentemente, dice, instrumental. La discusión de los últimos días a propósito del tan dramático y penoso caso de este accidente ocurrido en Javier Prado, San Isidro, ¿no? Y entonces yo veía el día de ayer en más de un medio de comunicación lo mismo, ¿no? Encuesta: ¿está usted de acuerdo con que se haya liberado a la señorita chofer que causó el accidente? Y bueno, ahí están, pues, ¿no? Las tendencias ya son evidentemente conocidas, ¿no? Y así se va generando corriente de opinión. Entonces la pregunta es: ¿era correcto, fue correcta la decisión del fiscal que dispuso la libertad pasado el término de detención, digamos, flagrancia? Y como saben, al fiscal ya le abrieron, entiendo, o le han hecho un requerimiento que le hace control interno, y se ha generado y se está generando una discusión comparando este caso con una suerte de criterios discriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo digo es, si se trata de comparar casos, que ni el caso de la profesora de Miraflores, ni el caso de la señorita del accidente de Javier Prado se pueden decidir en función de criterios de alarma social y de lo que digan las encuestas. En ambos casos, igualmente, como el caso del policía Miranda, el caso del niño a quien igual se le dio prisión preventiva bajo la modalidad de internamiento preventivo del Colegio Trilce, todos aquellos casos se tienen que resolver sobre la base de criterios eminentemente objetivos que surjan de un requerimiento fundado que tiene que hacer el Ministerio Público. Y a eso es a lo que la Corte Suprema vuelve la mirada al fijar ese criterio. Luego, en el fundamento 45 hace referencia al tema del peligro de fuga, insistiendo en señalar que el mero transcurso del tiempo, al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas, va disminuyendo el peligro de fuga. Esta es una referencia, yo diría, relativa, ¿no? En realidad relativa. Y la Corte Suprema, yo creo que reconoce el carácter relativo de este criterio, de esta pauta. El transcurso del tiempo va disminuyendo el peligro de fuga, pues es una cuestión, repito, relativa, porque evidentemente si la investigación ya está avanzando y se están reuniendo los elementos de convicción necesarios, pueda que surja o que disminuya la justificación para un encarcelamiento provisional. Pero si es que el resultado de la investigación va a apuntar a una acusación consistente, pues pueda que más bien la proximidad de un juicio muy probable y de una sentencia también más bien incremente en términos generales el peligro procesal, ¿cierto? Entonces la Corte Suprema ha fijado ese criterio, pero en el párrafo siguiente reconoce el carácter relativo de ese criterio, es decir, el transcurso del tiempo como factor para medir el, digamos, incremento o disminución del peligro de fuga. Luego, en fundamento 46, el tema de la pertenencia a una organización criminal. Y acá lo que de alguna manera está haciendo la Corte Suprema es desarrollar con un poquito más de precisión lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de habeas corpus del caso Humala Heredia.
en aquel fallo y también en este capítulo del acuerdo plenario, la idea central es que no es suficiente establecer que el imputado está vinculado o pertenece a una organización criminal. Lo que se necesita es objetivar ese factor de peligro de fuga. Es decir, lo que debe establecerse y verificarse en un caso concreto es en qué medida la organización criminal va a ayudar, va a favorecer, va a contribuir a que el inculpado pueda eludir la acción de la justicia. ¿Cuáles son esos hechos, cuáles son esos indicios que me permiten inferir que en efecto hay una organización que está funcionando, que está activa y que va a permitir que el proceso no se realice con normalidad? ¿Y por qué digo que este es un parámetro, una pauta que toma como antecedente el caso Humala? Porque en el caso Humala, el Tribunal Constitucional lo que dijo es que este factor, específicamente para aquel caso, es un factor que no resultaba aplicable. Porque, a ver, se verificaba lo siguiente, ¿no? Se verificaba que en aquel caso la sala confirmó un mandato de prisión, entre otras razones, por supuesto, por el hecho de que se cumplía ese presupuesto, la pertenencia o la vinculación a una organización criminal. Es más, una organización criminal internacional, ¿no? Odebrecht, Lavallato, Brasil, etc. Pero lo que el Tribunal Constitucional desarrollaba y lo que se discutió bastante en aquel caso era en qué medida esto realmente significaba una evidencia objetiva de peligro de fuga. Si es que más bien la organización o la supuesta organización criminal brasileña de la empresa Odebrecht ya no existía, ya había capitulado o estaba ya acogiéndose a la colaboración eficaz, es decir, lejos de mantenerse activa en su digamos, labor o actividad criminal, por decirlo así, dicha organización había, repito, capitulado. Entonces, si ello es así, ¿cómo puede establecerse que hay una organización criminal internacional que va a favorecer la fuga de los imputados? Era un poco el desarrollo que se hacía en aquel caso. A partir de allí, entonces, la Corte Suprema también nos dice: hay que verificar cuál es ese hecho concreto, ese comportamiento objetivo que permite establecer que va a haber una organización en funciones y en actividad que va a procurar, va a facilitar una posible evasión del imputado al proceso. Luego viene el tema del peligro de obstaculización. Sobre este tema, a ver, vayamos al fundamento 55. Lo que nos dice acá la Corte Suprema, que el elemento de peligro de obstaculización, a diferencia del peligro de fuga, tiene una menor entidad expansiva en orden al tiempo de vigencia de la medida. Es decir, que el peligro de fuga va a ir desapareciendo o diluyéndose con mayor claridad en la medida que vaya avanzando la investigación. Si el peligro era de que se podía coaccionar sujetos procesales, órganos de prueba, destruir, desaparecer fuentes de investigación, pues en la medida que la investigación vaya culminando, ese peligro ya también va disminuyendo. Y si ello es así, pues se justifica que el plazo de duración de la medida sea siempre menor cuando la prisión preventiva se funda únicamente en el peligro de obstaculización. Al tener, repito, menor entidad expansiva, es decir, al evidentemente tener una presencia, digamos, más tangible durante la investigación y la posibilidad de que las diligencias se vayan agotando en el transcurso de los meses, pues se justifica que si un juez impone prisión preventiva basada únicamente en el peligro de obstaculización, pues el plazo sea razonablemente menor
así la fundara en peligro de fuga o peligro de fuga y peligro de obstaculización. Luego, sobre el tema del plazo, diríamos que el fundamento 57 lo que nos dice es, en síntesis, que si el fiscal logra que se declare fundado un pedido de prisión a un costo tan alto como privar de la libertad a una persona, pues tiene la obligación, en general dice el Estado tiene la obligación, pero el Estado se representa en un caso principalmente en el fiscal, y lo que dice en buena cuenta el acuerdo plenario es que el fiscal tiene el deber de llevar y conducir la investigación pues a paso ligero, ¿no? Es decir, si tienes a una persona encarcelada preventivamente porque el juez autorizó la medida y te ha dado un plazo que él ha definido como razonable, pues la investigación no puede pues echar o pensar que ya cumplió su objetivo al lograr la medida cautelar. Muy por el contrario, la obligación de una mayor exigencia para impulsar, para hacer más eficiente la investigación y que logre sus fines, inclusive en un tiempo menor al que se estableció para la prisión preventiva, en la medida de que el costo de llevar adelante ese caso en el que se impuso una medida tan grave es altísimo al tener una persona privada de su libertad, con todo lo que eso implica. Entonces, no puede ocurrir, pues, al principio, digamos, en el preludio de esta presentación, nos decía el señor fiscal superior las dificultades que hay con los plazos y con el avance de la investigación. Y este es un problema, digamos, complejo, estructural, que finalmente no depende únicamente del fiscal, depende de los recursos que tenga. Si se trata de casos complejos, mucho más, si tiene posibilidades, equipo, logística, no sé, equipos periciales, información que venga eficientemente respondida por las entidades públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, es una obligación que se le impone, repito, al Estado en la medida que está llevando adelante una investigación con una persona presa. El otro tema que tiene que ver con el plazo es un tema también poco discutido, poco comentado, pero que está en el acuerdo plenario y se refiere a las personas políticamente activas. Dice el fundamento 60, que por cierto no es vinculante, dice que el plazo de la prisión preventiva debe ponderarse teniendo en cuenta el grado de afectación que produce la medida a determinados derechos que la persona privada de su libertad se ve imposibilitada de ejercer. Siguiendo en esto, en el fundamento 60, algunas sentencias importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la afectación que produce la medida como factor para estimar el plazo de la misma. Pero acá focaliza este tema en el supuesto de personas políticamente activas, es decir, lo que dice primero como una suerte de regla la Corte Suprema es que en aquellos casos le hace, no sé, pues, políticos, congresistas, presidentes de partido, etcétera, etcétera, en los casos que tanto alcaldes, gobernadores regionales, en aquellos casos la medida debería ser impuesta, pero cuando corresponda, obviamente, pero pues debe ser mucho más riguroso al momento de calcular el plazo o de definir el plazo para no afectar el derecho que tiene el inculpado político a ejercer su función y que no se termine afectando el derecho a la actividad política en el ejercicio de su actividad propia del sistema democrático, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que, repito, no es vinculante, pero que pareciera ser una regla, pero que luego tiene también su propia salvedad o excepciones. Y entonces, entenderlo solamente como una referencia. Yo he comentado esto en alguna otra oportunidad,
Y claro, hay quienes sostienen que esto puede ser hasta discriminatorio, porque ¿cómo es que el juez solamente le va a dar una particular rigurosidad a los casos de políticos y no a casos de otros sectores o la afectación de otro tipo de derechos o intereses? Entonces, la respuesta que creo en términos positivos habría que dar es que no hay que entender el tema solamente en su sentido literal referido a políticos. Acá lo que la Corte Suprema, y lo dice expresamente al citar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el plazo debe medirse teniendo en cuenta el grado de afectación que va a producir la medida en los intereses o derechos o el ejercicio de los otros derechos de la persona privada de libertad. Por lo tanto, igual habrá que ser riguroso cuando se analice, por ejemplo, el caso de, no sé, de un taxista de cuya labor, de cuyo oficio depende el mantenimiento de toda una familia, porque se va a afectar ya no solamente la libertad del taxista, sino la vida, la manutención de su familia, de los hijos y el bienestar de su familia, que ya salen de la valoración estrictamente de la conducta prohibida que se imputa al detenido o a la persona a quien se impone la prisión preventiva. Yo creo que ese sería el sentido más positivo que habría que leer a este criterio. Y finalmente algunas cuestiones de procedimiento. Algunas cuestiones referidas al procedimiento, porque el acuerdo plenario también trabaja temas, para decirlo en términos simples, de las pautas que se han venido aplicando para llevar adelante la audiencia de prisión preventiva. Y sobre esto nos ha dado algunas indicaciones el acuerdo plenario. Primero, con carácter vinculante en el fundamento 19, precisa la Corte Suprema que el argumento judicial en la motivación de la resolución, que obviamente es oral, no debe dejar de ser puntual, concreto, específico y preciso, sin incurrir en abundancia positiva ni citas extensas y confusas de lo que fluye de las fuentes o medios de investigación. Y esto es un tema que hay que mirarlo realmente con una suerte de autocrítica que tenemos que hacer todos los operadores, no solamente los fiscales, los jueces, evidentemente también los abogados. La oralidad, lo dice el acuerdo plenario, es un medio, es un método que persigue una discusión en que el contradictorio esté pensado en brindar la mejor información posible para el juez, para la decisión que va a adoptar el magistrado que tiene esa enorme responsabilidad de definir una situación como esta. La oralidad, la sustentación, la argumentación, las tan, digamos, conocidas técnicas de litigación de audiencias previas no están hechas pues para la exhibición de los operadores de justicia, que claro, si nos sentamos en una audiencia televisada por Justicia Viva y pasada por los canales de televisión y retransmitida por todas las redes sociales, pues obviamente los operadores de justicia y los abogados, pues sí, pues no nos vamos a preocupar, ya no tanto por solamente convencer al juez, sino porque nos salga un buen discurso y porque citemos a 20 autores y porque aparezca una oratoria cual película americana, ¿cierto? Con mucho histrionismo de por medio. Pero insisto, la oralidad en un tema tan delicado, y repito, es una autocrítica que debe partir de todos los operadores jurídicos, está pensada simplemente para poder persuadir al juez aquello que considera y que necesita el juez para decidir una cuestión tan trascendental. Por lo tanto, la Corte Suprema dice que esos debates extensos, esos debates de estos casos que hemos visto, ¿no? Por lo general en casos emblemáticos, audiencias donde solamente la discusión, no es que duran 3 horas, 4 horas, hemos visto audiencias que son lo más parecido a un reality show, ¿no? Audiencias que terminaban realmente confundiendo al ciudadano de a pie. O sea, uno salía, conversaba con un taxista, con una ama de casa, y se imaginaba que ya se estaba produciendo la sentencia del inculpado o de la inculpada,
por el hecho de que un debate de prisión preventiva era profundamente intenso en lo que respecta a la responsabilidad y a los elementos de culpa o de resistencia, y además por su duración, ¿no? Audiencias que pueden durar días o que han durado días. Es más, a pesar del acuerdo plenario, en este momento, en esta semana, y seguirán por varios días más, se vienen realizando audiencias. Me refiero, por ejemplo, en el sistema especializado, en los juzgados de criminalidad organizada, hay un caso más o menos emblemático, cuya audiencia ha empezado hace 3 semanas de prisión preventiva, y siguen en los debates de los que teníamos hace 2 o 3 años, y a los que la Corte Suprema se está refiriendo con la necesidad de hacer debates no tediosos, concisos, breves, para discutir únicamente aquello que se requiere para definir una situación en los términos que exige el 268. La audiencia no es probatoria, dice. No se puede convertir el debate para imponer una medida cautelar en una suerte de juicio anticipado. Y luego, por ello mismo, la Corte Suprema nos dice que hay que fijar algunas pautas para el desarrollo de la misma. Y acá un tema importante. Cuando hemos ido revisando la metodología del debate de las audiencias, todos hemos entendido que a partir de lo dictado en Fundamento 24 de Moquegua, de la Casación 626, Fundamento 24, quedó establecido, porque es parte vinculante de esta sentencia casatoria, que el debate de los presupuestos tiene que hacerse de modo fraccionado, es decir, se debate presupuesto por presupuesto, los 5 elementos, ¿no? Ya no solo los 3 presupuestos materiales, sino el plazo más la proporcionalidad. Eso definió, repito, el Fundamento 24 de la sentencia Moquegua. Fíjese lo que dice el Fundamento 67, que tiene carácter vinculante del acuerdo plenario. Reiteradamente nos va a decir que el enfoque y la discusión debe realizarse de modo unificado. Se debe fijar un plazo único de duración de las intervenciones. Insiste, reitera el Fundamento 67 acerca de que el debate y la sustentación que haga el fiscal y luego la defensa tiene que realizarse en un solo bloque. Es decir, a criterio del acuerdo plenario, ya no tendría que realizarse un debate fraccionado presupuesto por presupuesto. Interviene el fiscal, se le da, según las características del caso, o 30 minutos o 1 hora, y en ese tiempo sustentar todos los presupuestos. Luego, la intervención de la defensa con similar esquema, con posibilidad de réplica y quizás dúplica, pero ya no los debates que hemos tenido en los casos, digamos, más complejos de debate fraccionado. Reitero, ese es el criterio que fija el Fundamento 67 del precedente del acuerdo plenario, pero entonces surge la disyuntiva, porque el operador jurídico se va a preguntar, entonces, ¿qué es lo que prima? ¿La sentencia Moquegua, que me decía que el debate debe ser fraccionado, o el acuerdo plenario? El acuerdo plenario 1.19 ha derogado el Fundamento 24 de la sentencia Moquegua. Pregunta inevitable que hace el operador jurídico. Yo diría, respondiendo a esta cuestión, que tampoco debemos complicarnos tanto la vida. Es decir, el acuerdo plenario, en general, los acuerdos plenarios no son pues manuales para la solución de casos, ni deben ser vistos con una lógica reglamentarista, ni tampoco son el mandato que va a resolver de manera estricta o matemática cada caso que se nos presente. Yo creo que hay un margen de discrecionalidad, y en eso insiste mucho el acuerdo plenario. Fija varias pautas, pero siempre termina indicando y recordando el margen de discrecionalidad que tiene que ejercer el juez ya en cada caso concreto sobre cada uno de estos aspectos. De modo tal que creo yo que la lectura más, digamos, funcional a esa cuestión que estoy planteando debería ser
digamos, que en casos complejos, fundamentalmente en casos complejos, por las diversas razones que puede generar la complejidad de un caso, pareciera razonable que el debate fraccionado es lo más, no solo eficiente, sino lo que nos brinda una mayor seguridad de un debate riguroso. Y ya quizás en temas, en casos simples de flagrancia, de otros casos menos complicados, lo que hemos estado comentando, quizás pueda seguirse ya el método del debate, como dice la Corte Suprema, en bloques unificados. Pero finalmente tiene que ser el juez el que lleva adelante, tiene la capacidad de dirigir la audiencia y el que tiene la potestad de decidir en cada caso si sigue una pauta u otra. Insisto, un acuerdo plenario. Acá hay, si me permite, una cuestión, digamos, interesante, por lo menos de precisar, ¿no? Porque fíjense que en este punto surge la diferencia entre lo que es una sentencia casatoria con carácter vinculante versus un acuerdo plenario. La pregunta es, ¿qué naturaleza tiene uno u otro instrumento? ¿Y cuál de ellos tiene, si es que la tiene, mayor fuerza vinculante? Es una pregunta que ha surgido en los últimos años, en la que en el área penal, más que en el ámbito civil, pues hemos tenido una intensa producción de jurisprudencia vinculante, incluyendo los acuerdos plenarios. Es tema de otra discusión, de otra conversación. Solamente podría yo decir que, vistas así las cosas en abstracto, no necesariamente referido al tema de la prisión, pero en abstracto, efectivamente hay una tipología de lo que podríamos decir la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. Y dentro de esa tipología está las sentencias casatorias con carácter vinculante, que siempre van a tener una mayor fuerza vinculante que un acuerdo plenario, por el hecho de que el acuerdo plenario en sentido estricto no es jurisprudencia. El acuerdo plenario es doctrina jurisprudencial porque reúne, analiza diferentes temas jurídicos que surgen de diversos problemas que ha analizado la jurisprudencia anterior, pero tiene, repito, en sentido estricto carácter o naturaleza de doctrina jurisprudencial, mientras que las ejecutorias son eso, jurisprudencia de carácter vinculante. Pero más allá de esa disquisición, solamente hacía la anotación para entender que finalmente yo creo que en este punto, en casos emblemáticos, complejos, más que emblemáticos, complejos, donde sea mucho más seguro para el juez hacer un debate fraccionado, deberíamos seguir con esa pauta. En casos simples podríamos sí ya asumir el postulado del acuerdo plenario fundamento 67 de los debates en bloques unificados. Finalmente, sobre esta cuestión, un tema que tiene que ver con el derecho de defensa. Hace referencia la Corte Suprema a un tema también constante. A ver, y que es un problema que surge del propio texto de la ley procesal. El plazo para la realización de la audiencia de prisión preventiva dentro de las 48 horas, eso todo lo tenemos claro. Pero, ¿qué ocurre cuando, como en muchos casos ha sucedido, te llega el requerimiento de prisión preventiva que tiene 2000 páginas, incluyendo información secreta para la defensa hasta ese momento? Imagínense declaraciones de testigos protegidos, colaboradores eficaces, evidencia que formaba parte de procesos reservados y que recién en ese momento se pone a conocimiento del defensor o del imputado. Te llega un viernes, no sé, pues 6 de la tarde y te citan una audiencia para el sábado a las 12 del día. Entonces la Corte Suprema ha entendido que también acá debe realizarse una, digamos, interpretación y aplicación funcional a un ejercicio del derecho de defensa efectivo. Es decir, dice la Corte Suprema en el fundamento 66, no es vinculante, pero digamos sí es una pauta de orientación, que en los procesos simples, obviamente el plazo de 48 horas para la celebración de la audiencia es razonable. Pero
en casos complejos o contra organizaciones criminales, dice, el juez debería evaluar, ponderar y aplicar un plazo distinto. Hemos aplicado supletoriamente lo que dice el artículo 142 del Código Procesal Civil, que le permite, digamos, fijar un plazo apropiado al caso específico, en concreto, algo más de 48 horas, si la necesidad de una defensa efectiva o la imposibilidad de llevar adelante una sustentación, digamos, equilibrada con el Ministerio Público no fuese posible en este plazo tan corto, ese plazo legal de 48 horas. Creo que ese es otro tema que surge de la casuística, surge de todos los problemas que se han venido denunciando en estos últimos años en casos, diríamos, emblemáticos. Los casos emblemáticos creo que finalmente sirven, más allá de por la notoriedad de los que forman parte de este tipo de investigaciones o de procesos, sirven porque gracias a ellos se ha logrado volver a poner en tapete de discusión estos temas que, insisto, deben ser mirados y pensados ya no en aquellos casos, sino en todos los problemas del día a día y estos casos tan dramáticos que estamos viendo y que hasta la actualidad nos vienen a generar diversos dilemas sobre la aplicación de esta medida en nuestro país, no solamente en la capital, sino también en provincias. Terminar entonces esta breve reseña señalando lo siguiente, creo como una reflexión final. Yo siempre he pensado y he reiterado en señalar que todo este proceso de cambio, de reforma del proceso penal, no tiene que ser vista únicamente como un cambio de procedimientos. La reforma, la transformación de la justicia penal no se agota ni se realiza porque antes te entregaban un expediente y hoy te entregan un CD o un dispositivo electrónico, ¿no? La transformación de la justicia no se agota ni se realiza porque antes el juez resolvía en secreto y ahora en una audiencia televisada a nivel nacional. La transformación de la justicia penal no se realiza porque antes el abogado presentaba un escrito y hoy se tira pues un floro de 3 horas y ejerciendo toda una serie de destrezas histriónicas. La transformación de la justicia que corresponde al ámbito de la coerción personal y la libertad se realiza en la medida que todos los operadores de justicia cambiemos, que procuremos instalar en nuestra concepción el sentido de lo que significa un proceso en el que la libertad sea la regla y la detención una excepción. ¿De qué nos sirve un proceso tan moderno? ¿De qué nos sirve tantas reglas de liquidación oral? Es más, ¿de qué nos sirve que un juez lleve adelante una audiencia con absoluta pulcritud en el procedimiento, en el trámite? Se respetaron todas las garantías durante todo el procedimiento, durante toda la audiencia. Deberíamos dar un premio al juez por haber conducido una audiencia de manera impecable, como en muchos casos existen. Pero al momento de resuelve pues aplicando los criterios de la prisión preventiva como pena anticipada. Y lo dice, y lo expresa, y fluye del tenor de su motivación. No por ello, no por poca cosa, hay no pocas medidas de prisión preventiva en casos emblemáticos y no emblemáticos como he expuesto, regidos por el nuevo Código Procesal Penal y por toda esta jurisprudencia que nuestro derecho ha afirmado, que finalmente han sido revocados, han sido anulados por instancias superiores, inclusive por el Tribunal Constitucional. Ese es el tema de reflexión final que creo vale la pena a propósito de este tema. Y bueno, nada, agradecerles su atención y quedo atento a cualquier consulta o interrogante. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa académico Martes Jurídicos, y según lo programado vamos a continuar con los comentarios de los panelistas. Cada uno intervendrá por 10 minutos para después pasar a las preguntas correspondientes por un tiempo de 30 minutos. Vamos a comenzar con los comentarios, cediendo el uso de la palabra al fiscal adjunto superior Dani Fernando Campana Añas.
Muchas gracias. Quiero empezar, como es debido, agradecer y felicitar al doctor Espinosa Goyena por esta magnífica explicación de este acuerdo plenario. En realidad, leer todas las páginas que tiene este acuerdo resulta un poco complicado desde mi óptica, porque tiene una referencia bibliográfica y un enredamiento de cada tema tratado, que al final en una línea está el concepto que ha señalado la Corte Suprema de cualquier tema que nos quiere explicar. Considero que la presencia del doctor Espinosa pues nos da una visión distinta de la interpretación de este acuerdo plenario, porque es diferente hacer una interpretación o analizar los alcances del acuerdo desde un punto de vista fiscal, o cuando vamos a escuchar a la Corte como invitados, o cuando nos analiza un juez, a ver qué nos dice un abogado que litiga además en el sistema, y que no litiga cualquier caso. Sabemos que litiga en casos también de los conocidos como emblemáticos. A mí me parece que el acuerdo plenario era muy necesario, sí, porque la Corte Suprema había dado mensajes a veces que nos estaban llevando a confusión. Si bien la casación de Moquegua nos decía que se debía debatir el tema de la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva, y después lo ratificó en la casación de Loreto, también hay otras casaciones que nos decían, como si no me equivoco es la de Puno y la de San Martín, que decía que en una audiencia de prisión preventiva no se debería debatir sobre el tema de la tipicidad. Y hace poco también el doctor Neira Flores lo ha vuelto a ratificar, antes por supuesto del acuerdo plenario, cuando dijo de que en una audiencia de prisión preventiva no se podía debatir la tipicidad, porque una audiencia de prisión preventiva no es una audiencia de improcedencia de acción. Entonces, con este acuerdo plenario, que ahora sí creo que la Corte Suprema se puso de acuerdo y ha unificado y ha dicho sí, pues sí es necesario que se debata sobre la tipicidad. Y esto es muy importante, porque eso nos obliga a nosotros los fiscales a trabajar los casos desde otra óptica. Ya no es solamente juntar elementos de convicción y hacer una narración de 13, 14, 15 elementos de convicción, sino que hay que analizarlos y construir con ello nuestra teoría del caso, una imputación en base a hechos, y no a conjeturas, y no a subjetividades, y no a conclusiones, porque si no, el caso no va a pasar el análisis de tipicidad. Porque en el análisis de tipicidad que tengamos que hacer en el juzgado, ante el juez, o cuando nos toque ir en apelación a la sala, lo que tenemos que sustentar es que si esos hechos que hemos construido para nuestra teoría del caso se subsumen efectivamente en los elementos normativos del tipo. Y si eso no sucede, pues lo que ha ocurrido en muchos casos acá en Lima Norte, que el juez no pasa el primer análisis y después ya no analiza más y les declara improcedente la prisión preventiva, ¿no? Creo que con respecto a la tipicidad, además, no le encuentro tanta coherencia, no sé si es mi punto de vista, pero el acuerdo plenario dice que debemos trabajar la tipicidad, y esto significa desmenuzar el delito en todos sus componentes, que ya nos ha dicho el señor ponente, que sea la culpabilidad, la antijuricidad y el mismo delito y todos sus elementos. Y esto pues no es tan coherente cuando al final nos dice de que las audiencias de prisión preventiva debían tratarse con un criterio unificado, ¿verdad? Un criterio unificado, y eso nos dice el doctor Espinosa que se podría resolver teniendo en cuenta que en casos complejos deberíamos hacer en este análisis, punto por punto, caso, requisito por requisito, y para casos simples no sería necesario, pero ya está ahí el tema planteado. Entiendo que en nuestra Corte se está trabajando bajo el tema del requisito por requisito, y en las audiencias de apelación los análisis son más exhaustivos, y efectivamente también nos hemos demorado muchas veces hasta más de 8 horas en solo una audiencia de prisión preventiva en apelación en el nuevo sistema. Entonces, yo quisiera pedirle en ese punto al doctor Espinosa que nos dé una recomendación, pues un análisis de cómo debíamos trabajar los casos desde la tipicidad, aunado a todos los requisitos que en principio eran 3 y ahora ya son 5, respecto de la prisión preventiva. Eso da una exigencia mayor al fiscal. No podemos ir a improvisar con estas previsiones que ha hecho el acuerdo plenario. Tenemos que trabajar ahora en los casos, a más de los hechos, también con una óptica desde la teoría del delito. Luego nos ha dicho otro tema que me ha llamado un poco la atención,
es esto de la sospecha fuerte, ¿no? El doctor San Martín empezó con introducir, me parece, estos temas de sospecha grave, luego sospecha fuerte, y ahora no sé si es lo mismo, pero en este acuerdo plenario también hablan de sospecha vehemente, pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Y sobre este tema el doctor Espinosa nos ha dicho, sí, pues hay que trabajar este tema de la sospecha siempre con un grado de probabilidad, porque estamos en una etapa postulatoria, ¿no? Yo recordaba, con ocasión de esta explicación que nos da el doctor Espinosa, hace poco en la Corte Suprema pues hubo un debate entre el doctor Chinchay, que es fiscal adjunto supremo, y el doctor Neira. Cuando el doctor Neira, en una audiencia, si no me equivoco, fue de un caso de los cuellos blancos, le dice, el doctor Chinchay le dice, pero ¿cómo es posible que nos exijan una sospecha más que para acusación, para pedir prisión preventiva? Y entonces, si el caso es así, ¿qué va a hacer el fiscal en el plazo que le den para concedido para la prisión? O sea, si para pedir prisión preventiva ya tenemos que tener una sospecha más allá, con más convicción, con más certeza que la propia acusación, entonces ¿para qué hacemos proceso de investigación preparatoria? Eso plantea el doctor Neira, y a raíz de eso pues vino una repregunta del doctor Neira, que hemos visto en Facebook, en los audios que han pasado, como que lo maltrató, le dejó una especie sin piso, ¿no? Pero nos queda todavía esa sensación un poco para explicar, para seguir escudriñando, para seguir analizando cómo entendemos este tema de la sospecha fuerte solamente al pedir la prisión preventiva, que debería ser mayor al que deberíamos tener para una acusación. Quisiera también pedir en ese aspecto una opinión del doctor Espinosa, que en todo caso oriente la visión de mis colegas fiscales que están aquí presentes y que nos pueda dar usted una ilustración sobre ese tema. Por otra parte, me da también la sensación de que la Corte Suprema no se decanta en muchos aspectos por posiciones encontradas o sobre los temas en los que la propia Corte Suprema no tiene un acuerdo uniforme, sino que hay dos posiciones como mínimo, ¿no? El último que nos ha tocado el doctor, por ejemplo, es este tema que está en el fundamento 60, si no me equivoco, que es el relativo a un tema coyuntural, nos dijo, ¿no? El tema coyuntural, claro, de las personas políticamente activas. Si bien al principio nos dice que tenemos que ver que si hay un proyecto político no podemos tener a una persona prisionizada y que tenemos que tener todos los elementos necesarios, más adelante, si sigue leyendo el acuerdo, te dice, pero hay que analizarlo caso por caso, o sea, que no se toma una posición, no se toma una posición sobre un punto determinado. Hay muchos temas que han quedado así, al parecer, que no hubiera un acuerdo unitario en la Corte Suprema, sino hay dos posiciones sobre las que la Corte Suprema no se ha decantado por ninguna posición y ha dejado al libre arbitrio bajo este criterio de margen de discrecionalidad de los jueces, entiendo que eso es correcto, para que se resuelva caso por caso. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todas y todos. Doctor, muchas gracias por la exposición. Creo que ha servido bastante para los operadores que nos encontramos esta noche aquí en este auditorio. Doctor, hemos escuchado y hemos tenido de repente por ahí el alcance de justamente este acuerdo plenario, donde lo que nos ha llamado la atención y creo que puso la alerta a todos los que somos jueces y fiscales, la llamada sospecha fuerte. Usted nos ha explicado que en efecto debemos es el sinónimo de repente homologarlo con la sospecha grave. Quizás entiendo yo de que esto justamente implica una intensidad de los elementos de convicción que tienen que ser altos. Dentro del acuerdo plenario, el fundamento jurídico número 25 exactamente, nos hace referencia justamente a que este juicio de probabilidad debe sentarse en base a criterios objetivos y consistentes, y también nos dicen que para postular justamente estos elementos de convicción se debe contar con datos graves, precisos, concordantes con un alto grado de confiabilidad, de fiabilidad, de credibilidad. A merced de ello, también podemos analizar pues de que
y usted también lo ha dicho el día de hoy, que se nos pide pues de que esos elementos tengan una convicción incluso mucho más certero que postular una acusación. Sin embargo, también nos dice este fundamento jurídico que sí tiene que haber una convicción sin llegar justamente a la certeza o al convencimiento propio de una sentencia condenatoria. Más adelante se hace referencia justamente, y ahí justamente viene mi observación, es de que nos dice de que los indicios que son materia para la medida de coerción no son los mismos que los que se solicitan para lo que son la materia probatoria, pero sin embargo se nos exige que este tenga que ser del estándar mucho más alto que para la propia acusación. Entiendo justamente, señor ponente, de que este acuerdo plenario nos está llamando también a la reflexión, en el sentido de que la prisión preventiva pues no debe ser utilizado como un instrumento para alarma social, para poder de repente responder a los graves hechos que de repente se vienen suscitando no solamente en el país a nivel de corrupción, sino también a cualquier hecho concreto, ¿no? Como puede ser de repente un robo, un asesinato, y eso de verdad tenemos que verificar que en efecto la persona a quien se va a solicitar esta medida de prisión preventiva tenga que estar pues vinculada de manera mucho más clara y evidente para postular una prisión preventiva con el hecho delictivo. Me gustaría en ese aspecto, señor ponente, que usted de repente nos pueda aclarar un poco más estas de diferencias que yo puedo apreciar entre el fundamento jurídico número 25 y 26. Sí, lo que han dicho los señores fiscales en sus últimas preguntas o cuestiones son, en efecto, es una constatación muy evidente en el acuerdo plenario. Es decir, en varios aspectos, ejemplo, el referido al tema de las personas políticamente activas, o el tema referido a el estándar exigido que se mueve en el ámbito de la probabilidad y que en un principio aparece como una elevación intensa para la graduación del grado de convicción que debe tener el juez, y por otro lado se relativiza al decir que ese proceso de valoración no debe ser el que se realiza para lograr la certeza en una sentencia, porque estamos hablando de un juicio cautelar. Esa suerte de ambivalencia que han detectado de manera muy atenta los señores fiscales, en efecto existe, pero y no solamente en ese pasaje, en varios pasajes del acuerdo plenario se presenta. ¿Por qué se presenta y por qué ocurre eso? Porque, digamos, debemos decirlo así, en la Corte Suprema ocurre lo mismo que ocurre en todas las instancias judiciales. O sea, los jueces no tienen una única, digamos, concepción o un único pensar acerca de los diferentes temas referidos a este tema de prisión preventiva. Hay discusión a nivel de la Corte Suprema, por supuesto. Hay tendencias de interpretación sobre cada uno de estos temas, por supuesto que los hay. Y el acuerdo plenario es una suerte de convención, o sea, valga la redundancia, han intentado ponerse de acuerdo posiciones pareciera bastante encontradas en determinados temas, y por eso es que, como dice el doctor Campana, no se decantan. O sea, hay temas, hay discusiones donde uno como operador jurídico diría, bueno, ¿esto es blanco o esto es negro? Y el acuerdo plenario debería definir, y la Corte Suprema te dice, mira, esto puede en principio ser blanco, pero dependiendo de lo que ocurra en el caso concreto y sujeto a la discrecionalidad del juez, podría ser medio gris, ¿no? Porque la realidad nos dice que no hay un blanco y un negro absoluto. Ese es el esquema, digamos, de desarrollo que tiene la Corte Suprema. ¿Por qué? Insisto, porque en efecto, entre líneas se puede leer
que los jueces supremos, titulares y provisionales, al discutir este acuerdo plenario, han tenido intensos debates en los que han habido posiciones bastante encontradas y han finalmente decidido poner una suerte de regla luego seguida de varias salvedades. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Así se ha definido este acuerdo plenario. Y por eso es que hay que intentar darle un contenido práctico a estos criterios. Cuando se habla de cuáles son los elementos, por ejemplo, el tema de la prueba indiciaria, lo que la Corte Suprema está diciendo en el fundamento número 26 es que el indicio en materia de coerción procesal es diferente del indicio en materia probatoria de cara a una sentencia. El proceso de valoración debe también ser distinto. El indicio o la valoración indiciaria para imponer una medida de prisión preventiva está siempre dentro del mundo de lo hipotético, de la probabilidad, procurando siempre encontrar una conclusión de alta probabilidad. Pero el proceso de valoración de la prueba indiciaria en juicio para una sentencia tiene como finalidad lograr una inferencia que te permite establecer una conclusión que alcance la certeza positiva o negativa. La certeza. Entonces ahí está, digamos, esta disquisición que hace la Corte Suprema. Yo creo que el sentido práctico de entender y de leer este planteamiento que hace el fundamento 26 del acuerdo plenario tiene que ser como lo ha dicho y lo explicó de manera bastante clara el juez Celis Mendoza. Él ha dicho, acá lo central, y yo ratifico lo que él señala, lo central es exigir al juez, al momento de dictar una prisión preventiva, que realice, que explicite, que motive, que desarrolle de manera clara cuál es esa suerte de lo que él denomina el puente inferencial. Es decir, hay determinados elementos de convicción y yo llego a la conclusión de que el imputado sí es, en grado de alta probabilidad, responsable o muy probablemente responsable de este hecho, porque los elementos de convicción lo vinculan. Pero no se trata de hacer una suerte de tabla matemática o de un checklist y de enumerar los 10, 20 o 100 elementos de convicción. No es un ejercicio mecánico, es un ejercicio de razonamiento, insisto, en lo que el profesor Celis Mendoza dice, la necesidad de que el juez en su resolución cautelar explicite cuál es ese puente inferencial, cuál es ese razonamiento que me permite establecer esa conclusión, siempre en grado de probabilidad, repetimos, siempre en grado de probabilidad, pero explicitado, mencionado, ¿y basado en qué? En las reglas de la ciencia, de la técnica o las máximas de experiencia que estén objetivadas para cada caso concreto según la complejidad del delito que se impute. Yo creo que allí radica la exigencia. Podemos discutir, nos puede generar cierta confusión la terminología o la utilización o la necesidad de distinguir la prueba indiciaria para una medida cautelar versus la prueba indiciaria para una sentencia en juicio. Sí, pero evitémonos, enfrascar en una discusión teórica y vayamos a darle un poco de sentido práctico, y creo que por ahí va la respuesta o la solución que podemos encontrar. Luego, señalar que acerca del tema de la sospecha grave y fuerte, que en efecto también ha comentado el doctor Campana, sí pues, la sospecha y el estándar que demanda alcanzar, cumplir el primer presupuesto que indica elementos graves y fundados, debe servir para entender que el debate de la prisión preventiva radica precisamente allí, ¿no? La prisión preventiva y la discusión acerca de si
la prisión preventiva es una institución que debe ser entendida como un debate esencial, el más difícil que tienen los jueces, quizás la decisión más delicada, más difícil que dictar una sentencia, porque para dictar una sentencia condenatoria yo ya tuve pues todo un proceso, ya tengo todas las cartas sobre la mesa y ya me puedo pronunciar, ya puedo decir sí, en efecto, lo que las partes me han traído para discutir a este caso después de sendas sesiones de juicio y de debate, son todas estas pruebas que ya las tengo exhibidas sobre la mesa y ya puedo formular mi determinación. Pero la decisión cautelar de prisión preventiva es la más complicada que puede tener el juez, porque te obliga a hacer una prognosis en un momento en el que el proceso está recién en su primera etapa, en su primera fase. O sea, eso implica, o eso le genera al juez la necesidad de entender, y yo coincido con eso, o sea, coincido en el sentido de que la exigencia de la norma es esa, demandar el cumplimiento de un estándar intenso, pero también entender que estamos siempre, y lo repito y lo he dicho desde un inicio, siempre nos estamos moviendo en el ámbito de la probabilidad. Ahora, en teoría vamos a encontrar posiciones mucho más digamos, extremas, ¿no? Por ejemplo, el profesor español Jordi Nieva tiene un importante texto sobre donde desarrolla el tema de la prisión preventiva, y él se va al extremo del garantismo. Él dice, el juez solo debe dar prisión cuando ha llegado a la convicción que a esa persona que le va a imponer prisión, si tuviera que sentenciarla en ese momento, la va a condenar. Sobre la base, ya ni siquiera habla de la probabilidad, él habla de la convicción, que es un juicio, digamos, mucho más elevado que un juicio de probabilidad. Pero es que ese es el gran debate, pues, de la prisión preventiva, ¿no? El debate de cómo lograr el equilibrio entre la garantía y la eficiencia. Y creo que esos dilemas no se van a resolver, no se resuelven con un documento que se va a entender como si fuese un manual o que nos va a resolver la vida, ¿no? Esos dilemas ya quedan, y para eso estamos los operadores jurídicos. Para eso el fiscal ha formulado un caso que lo conoce con rigurosidad, para eso la defensa desarrollará su teoría, y para eso el juez es juez. ¿Para qué? Para decidir. Finalmente, no hay ninguna ley, ninguna ejecutoria, ni ningún acuerdo plenario que va a darnos la llave mágica para resolver un caso concreto, sino que ahí radica la importancia, la autoridad de la función. Así es. Muy bien, vamos a traer espacio para las preguntas. El que quiera hacer una pregunta me levanta la mano, por favor, para poder pasarle el micrófono. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Alguna persona que quiera preguntar? Este es el momento. Muy buenas noches, doctor. Me ha parecido brillante su exposición. Quisiera, tal vez no tengo muy claro, tengo una duda, si es posible con este nuevo acuerdo plenario, o deducible, y si fuese deducible, ¿cuáles serían los argumentos de que si se puede solicitar una terminación anticipada en proceso de prisión preventiva? No, el acuerdo plenario no aborda ese tema, no lo ha tratado, porque en realidad no es un problema tan digamos, complejo, tan complicado, ¿no? Lo que dice la sentencia Moquegua es que el debate siempre debe estar enfocado a lo que significa el requerimiento de prisión preventiva.
debates paralelos, debates, digamos, que pueden surgir ya en el contexto de esa etapa del proceso, como por ejemplo la terminación anticipada, u otros debates que surgen, que están ligados a una audiencia de requerimiento de prisión preventiva, no deben hacer que se transforme la audiencia en una, por ejemplo, determinación anticipada, o por ejemplo cuando se discute la tipicidad, o por ejemplo cuando también se incorpora el debate de la prueba prohibida. En el momento de discutir o el requerimiento de prisión preventiva, de modo tal que la Corte Suprema ha entendido que no es una cuestión, o por lo menos no se ha planteado en esos términos, porque quizás no sea un problema tan trascendente. Lo central es que la audiencia de prisión preventiva podría sí tener, o sea, el resultado de lo que va a decidir el juez o el propio requerimiento fiscal puede hacer que la medida inicialmente requerida de prisión decaiga en sus fundamentos. O sea, durante el debate, supongamos que durante el debate el fiscal comunica que en efecto hay un requerimiento de terminación anticipada y el propio fiscal en el debate, el propio fiscal comunica al juez: señor, al haberse producido este hecho, yo considero que ha decaído o se está desvaneciendo, por ejemplo, el peligro, no sé, de fuga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eso influir en la decisión del juez de ya no dar prisión preventiva, sino imponer comparecencia, pero no transformar la audiencia para discutir la terminación anticipada. Yo sí voy a decirte que no es necesario el acuerdo plenario. Y voy a ser exacto. Ojo. Y no que se nos diga que los fiscales no podemos hablar de política, porque todos seres humanos, evidentemente políticos, ¿no? Ya saben de qué nos quedamos. Sabemos que por presión popular todo un poder del Estado se ha desbaratado. No esperemos que también por presión popular otro poder del Estado, que es el poder judicial, se desbarata. Hay que manejar datos exactos, hasta en actividades académicas, y más cuando somos docentes universitarios, más todavía cuando somos sanmarquinos. Hay que decir la verdad. Voy a empezar primero, y lo tengo que decir, porque eso siempre me he caracterizado. Es que este acuerdo plenario no se debe pues a solo estos casos que nos han presentado. Es más, el doctor Espinosa ha tenido el atrevimiento de mostrar un caso tutelar. Quien habla es fiscal de una fiscalía tutelar. Pues ese caso para nada tiene vinculación con el acuerdo plenario que acaban de emitir los señores jueces supremos. El internamiento preventivo de un adolescente infractor se da por supuestos propios que están contenidos en el artículo 209 del Código de los Niños en concordancia con el 225. Y cuyo descodificador es la gravedad del delito. Nada tiene que hacer con el derecho penal de adultos. Otra inexactitud es de que llevamos 13 años de vigencia del Código Procesal Penal. En Lima Norte estamos recién por el segundo año y no completamos de implementarnos el primer tramo. Es decir, a nivel nacional se ha venido implementando progresivamente, y ojo, y dinámicamente y progresivamente, la Corte Suprema, sesudamente, y haciendo uso de los mecanismos legales contenidos en el 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha venido catalizando las decisiones de las salas superiores y de los jueces de primera instancia. Y por ello es que tenemos alrededor de 60, como lo ha señalado bien el profesor Espinosa. Entonces, tenemos que decir, como decía Ferdinand Lassalle, hay factores de poder detrás de este acuerdo plenario, que no son evidentemente procesales ni jurídico-penales.
Hay otros factores, ¿cuáles serán? Pues cada uno se debe formar una opinión, pero hay que decir la verdad. Es a presión de estos casos que los jueces de la Corte Suprema se han reunido y han sacado pues un acuerdo que es, aparte de retórico, sobreenunciado. O sea, y lo grave es que ajusta el trabajo de los fiscales provinciales, que somos la mayoría de nosotros y de los asistentes, porque nos están poniendo pues estándares de investigación preliminar y preparatoria, al igual que Europa, España o Alemania, porque han sustentado el acuerdo en fallos de esos tribunales. Pero nuestra realidad no es esa realidad, pues. Nuestra realidad es otra. Yo no sé cómo vamos a hacer ahora cuando los casos, que en la mayoría vemos de delitos de la calle, los delitos en su mayoría patrimoniales con violencia, los llevemos al trabajo judicial y se implemente esta acuerdo. Punto uno. Dos, hay que ser exacto entonces, que este acuerdo plenario se debe a los casos complejos en donde la criminalidad de la sociedad política se ha visto vitrina como en ningún momento de la historia republicana del país. Porque si no, digamos, ¿qué casos han llegado al Tribunal Constitucional? Hablemos claro, el caso de Antumala, Nadine Heredia, ahora que se va a ver el caso Keiko Fujimori. Es por esa presión que los señores jueces supremos se han visto obligados, y no sé por qué factores, para quitar esto. Ahora, respecto al contraendo que tiene el acuerdo plenario, y ahí sí quisiera que nos explique el doctor Espinosa, que a nosotros nos enseñaron que los verdaderos actos de prueba se ocurren en la etapa del juicio oral. Pero ahora los fiscales, digo fiscales porque es donde se incuba un proceso penal. Ahora los fiscales van a tener que llevar a estrado sus casos con un juicio de probabilidad, como si fueran a sentenciar. Ahí viene lo complejo. Porque los señores jueces supremos, encapsulados, no bajan a tierra y no ven nuestro trabajo. Pues. Tenemos una unidad policial científica en criminalística, tenemos un gabinete pericial donde nosotros podemos actuar en el breve tiempo, en la mayoría de casos que conocemos. Los jueces nos van a exigir, nosotros vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo más del que estamos haciendo para por lo menos hacer que el efectivo control penal de que se constituye el estamento del Ministerio Público aligere el peso pues, de esta sociedad, o por lo menos haga una contraprestación de esta sociedad que vive en la inseguridad, y no tanto por delitos políticos, sino la inseguridad de la delincuencia común, ordinaria. Entonces, mi pregunta es, primero, si se nos pide un estándar probatorio alto, fuerte, retórico, para llevar al estrado y solicitar un requerimiento de prisión preventiva, al igual que un juicio, o al igual que un juicio en una etapa de acusación, entonces se nos está pidiendo un mini juicio sin debate probatorio y sin ningún tipo de contradictorio, que es una de las situaciones, uno de los principios por excelencia de este proceso penal. Entonces, no hay una contradicción ahí. Yo le pregunto al doctor Espinosa, en el acuerdo plenario no hay debate probatorio, pero te piden al fiscal o al juez para que tenga un estándar alto probatorio para que pueda dictar un requerimiento probatorio. Más todavía, el otro contraente en que incurre el acuerdo dice que el fiscal tiene que hacer que concurran en su requerimiento y tratamiento todos los elementos del tipo. Todos los elementos. Y ustedes, cualquier alumno de derecho conoce pues que es la tipicidad, publicidad, culpabilidad y punibilidad. O sea, al final están mirando pues las etapas que ha configurado y que ha constituido el proceso penal a nivel internacional y que también es un estándar.
se nos está pidiendo pues muy encubiertamente, ¿no?, que en la mayoría de casos ya tenemos una consecuencia. El doctor Barrón, pues, conmocionado o de repente informado por el acuerdo, y Abayo es una persona conocida, un profesional, le ha dado libertad. Pero sin embargo, por esa situación, ya los órganos disciplinarios le han ido encima. Entonces, ¿acaso este acuerdo plenario en su mismo texto, primero, no se contradice en sus sentidos, uno, y dos, de qué manera es vinculante para los operadores jurisdiccionales cuando los mismos jueces no acatan y no se vinculan con plenos jurisdiccionales? Caso práctico, hay un pleno jurisdiccional de familia que dice que los menores de 14 son inimputables, o sea, no tienen capacidad penal. Los señores jueces de acá, de esta corte, con la sala han confirmado que no es vinculante. Entonces, ¿hasta dónde vincula a los jueces y a los fiscales este acuerdo? A ver, empiezo por lo último. En general, los acuerdos plenarios, lo he dicho, y es mi opinión, forman parte de una tipología de lo que se denomina la doctrina jurisprudencial vinculante, y dentro de ella hay algunas modalidades que tienen mayor fuerza vinculante en sentido horizontal y vertical, es decir, que vinculan tanto a la propia Corte Suprema como a los órganos de inferior jerarquía, por lo menos a nivel judicial. Dentro de ellos, el acuerdo plenario en sentido estricto no es jurisprudencia vinculante, tiene valor de doctrina, pero que la Corte Suprema le ha ido dando con mucha frecuencia un sentido, digamos, unificador. ¿Para qué se hacen los acuerdos plenarios? Pues para procurar la uniformidad en la interpretación de la ley. Ese es el propósito, y se basa en lo que establece el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si asumimos que ese es el fundamento normativo de un acuerdo plenario, pues también queda claro que un juez sí puede apartarse de lo que dice un acuerdo plenario, pero obviamente un apartamiento motivado, donde explique las razones por qué no está conforme con una determinada directriz de un acuerdo plenario. Por esa misma razón, en el Código Procesal Penal sí se permite que exista la denominada casación jurisprudencial. Se puede interponer casación, recurso de casación, cuando lo resuelto por la sala se aparta de la doctrina vinculante. Y aquí ya ha quedado claro, la Corte Suprema ha dicho que dentro de la doctrina vinculante no solamente está las ejecutorias o la jurisprudencia en sentido estricto vinculante, sino también están los acuerdos plenarios. Entonces, ¿vincula a los jueces? Sí, y yo diría vincula de manera relativa, porque no es una vinculación absoluta, pues no existe, ni siquiera el tipo de jurisprudencia de mayor intensidad vinculante, que son las sentencias preliminares por discrepancia jurisprudencial. Ni siquiera en ese tipo de casos existe una vinculación absoluta. Entonces, esa sería mi respuesta. Acerca de el tema de la aparente contradicción y que este es un acuerdo plenario que se emite motivado por factores de poder y por casos emblemáticos, bueno, yo lo que he dicho es que eso puede ser cierto, sin embargo, el operador jurídico debe recoger y leer, interpretar lo que dice el acuerdo plenario para intentar dar soluciones a los casos no emblemáticos. Pero también anotar, si se habla de coyuntura política, anotar que mientras los jueces estaban firmando este acuerdo plenario, también estaban denegando la libertad en dos casos emblemáticos, ¿no? En este tipo, o sea, el acuerdo plenario se ha discutido entre junio y septiembre de este año, y entre junio y septiembre la Corte Suprema, la Sala Permanente de Denegó de Libertad, en el caso Oviedo, sentencia de casación, y la Corte Suprema denegó la libertad en el caso Fujimori, sentencia de casación. ¿Eso qué refleja? Porque los debates en la Corte Suprema son como lo he mencionado, o sea, el acuerdo plenario no es una definición de posiciones. O sea, nadie pretende encontrar en el acuerdo plenario
que la Corte Suprema ya definió que esto es blanco porque los 10 o los 13 jueces supremos han decidido que esto es blanco. Eso no vamos a encontrar en ninguna de los pasajes o de los temas donde más bien se evidencia estas suertes de tendencias o posiciones que confrontan a los propios jueces supremos. Y creo que eso es, digamos, lo que yo tendría que señalar y indicar que por eso mismo la exigencia del análisis del estándar que se requiere para disponer una prisión preventiva es uno de los temas más complicados. Es retórico, por supuesto, yo lo he dicho, es muy retórico, pero el desafío está en hacer eso que es retórico algo objetivo. ¿Cómo lograr alcanzar y sobre todo explicar, cómo lograr que el juez pueda explicar que ha alcanzado un estándar razonable para poder sustentar una decisión tan grave como la prisión preventiva? Muy bien, vamos a manera de agradecimiento